Entre Filstas. Estamos aquí en el stand K35 de Canal C7 en la Feria Internacional del Libro, aquí en la Expo Guadalajara, que hemos invitado a que nos visiten y a que comenten con nosotros. Bueno, pues ahora estamos muy honrados porque está con nosotros Jorge Esquinca, quien es poeta, escritor, crítico, traductor, etcétera. Bienvenido, Jorge, que además él es oriundo de aquí de Guadalajara. 30 años en el oficio, ¿es verdad? Así es, Rosmarie, muchas gracias por la invitación. Justo antes de empezar con esta entrevista estaba comentándote que este año se cumplen 30 de la aparición de mi primer libro de poemas que se publicó aquí en la ciudad de Guadalajara en 1983. Y justamente va a presentar en estos días pues una coedición, ¿no?, que hace publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México junto con otra casa editorial independiente que reúne 10 años de su poesía. Así es una coedición de la UNAM, como tú dices, a través de la Dirección de Literatura y de la editorial Bonobos, que es una editorial independiente con sede en la ciudad de Toluca. Oye, y estos 10 años que reúne tu obra poética, me comentabas también que era una serie de temas que iban desde la infancia, ¿no? Tu infancia, el tema del mundo animal que también te cautiva, la muerte, la soledad. Un tema que a mí me estremeció, la muerte de los amigos. ¿Nos puedes comentar un poco más de tu relación poética con estos temas? ¿Cómo no? Mira. El libro tiene un título aparentemente inusual dentro de un libro de poesía. Se llama Teoría del campo unificado, ¿sí? Que esta es una expresión que viene de la ciencia, más concretamente de la física contemporánea que se desarrolla a partir de Einstein. Pero si nos ponemos a ver con cuidado, la palabra teoría, que viene del griego, significa observar, y observar con mucha atención un suceso que en la antigüedad tenía que ver con una escena del teatro griego. Entonces, dentro de la escena que ha sido mi vida durante estos últimos 10 años, me di cuenta que había ido escribiendo una serie de estampas, de instantáneas, que si bien no había reunido antes en un libro, de pronto un buen día encontraron un campo en el que se unieron, un lugar común donde pudieron encontrar las alianzas y los vínculos que hay entre todos estos poemas, que son 39 los que conforman el libro. Y bueno, ya mencionaste tú algunos de los temas que aborda. Habría que decir que también está la celebración del cuerpo humano, el cuerpo humano que se manifiesta siempre en su más amplia dimensión en una relación amorosa. Y por supuesto el otro polo, que es la muerte, ¿no?, de amigos que he perdido en este tiempo también, ¿no? Bueno, muy digno de resaltar cómo la poesía rescata estas escenas que parece que en la cotidianeidad se pueden como dar por sentadas o pasar por alto. A veces la misma mirada de la historia como que nos cuenta los grandes sucesos, pero estas cosas en pequeño que son las verdaderas cosas grandes, pues es la tarea que tienen las artes, ¿no?, de traernoslas de regreso, como en este caso la poesía. Entonces, vivencias muy tuyas de tu infancia, de tus amigos, de tu pasado, a lo mejor de tus relaciones amorosas, están en esta poesía tuya. Sí, mira, es una especie de microhistoria personal, ¿no?, para decirlo así. Ahora, quiero también señalar algo muy importante. Ya mencionas tú la cotidianeidad de los sucesos que componen nuestra vida, que viéndolos con el microscopio, viéndolos a profundidad, son trascendentales, ¿no? No por ser pequeños, dejan de tener una carga que resulta sustancial para nuestras vidas. Y dentro de esto a mí me ha dado mucho gusto, después de ejercer 30 años el oficio de escribir, el poder hacerlo con mucha mayor libertad. Y esta libertad implica el que yo me haya atrevido a entrar, por ejemplo, en territorios del humor, ¿no?, a manejar cierto sentido del humor que no es común encontrar en la poesía, a menos en la que yo había escrito hasta antes de esta etapa, y que ahora me ha resultado sumamente gozoso
y que espero que a los lectores les parezca que es una beta que yo no había explorado y que hace un contraste muy interesante con otras secciones del libro que son más serias. Sí, no solemnes, yo diría que son más dramáticas, ¿no? Más dramáticas, pero es importante lo que señalas, que bueno, el rigor en el arte, en la poesía, no está peleado de ninguna manera con los distintos géneros que se manejen, o sea, los temas serios de toda la vida, no está peleado con que exista la misma seriedad, digamos, el mismo compromiso, con un poco de soltura o de sentido del humor, que como efectivamente lo señalas, ¿no? En la poesía no es algo con lo que estemos, que nos encontremos muy a menudo. Así es, de verdad yo creo que quienes escribimos poesía hoy en día estamos muy al pendiente no solo de lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida de vigilia, sino también, por ejemplo, en el mundo de los sueños, que es otra de las facetas que componen los poemas de este libro. Para mí es tan importante la vida de la vigilia como la vida del sueño. El poeta Gerard de Nerval decía que el sueño es una segunda vida, ¿no? De ese tamaño resulta su importancia. Y además estamos muy al pendiente de lo que pasa con nuestros contemporáneos, de lo que pasa con nuestros prójimos, ¿no? Con quienes compartimos esta vida, este planeta. Y con el mundo mismo. Y es cierto que la poesía es un viaje en un doble sentido, es un viaje hacia afuera, hacia el mundo, pero también hacia adentro, ¿no? Es una aventura hacia adentro de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Y esa es la invitación que hace este libro a sus posibles lectores. En ese sentido, además, tú que eres un hombre dentro del arte, pues muy polifacético, porque te dedicas a la traducción, también haces ensayo. En la poesía es donde te sientes más tú, más puro, más indefenso, al contrario, más fortalecido, más auténtico, o de pronto parece como que el poeta habla solo. ¿Tú qué piensas de esto? Mira, yo creo que es una vocación que asumí para mi fortuna desde muy jovencito, entre los diversos caminos que a mí siempre me han atraído de las artes, como el cine, la fotografía, el teatro, elegí la poesía. O la poesía me eligió. También hay que pensar en que es un llamado que uno acepta, que uno asume y que después se dedica a desarrollar como un oficio más, ¿no? Yo creo, como creía mi maestro Juan José Arriola, en la artesanía del lenguaje, en que el escribir es un compromiso principalmente con el lenguaje. A la gente que está interesada en escribir y publicar poesía, que es un género difícil de que se publique, de que se venda, de que vea la luz, bueno, que toma tiempo, ¿tú qué le recomendarías a estos escritores noveles quizá más jóvenes o más neófitos en esta cuestión? ¿Qué les recomendarías para iniciarse en la poesía, acercarse, tener esperanza de madurarla y verla publicada? Bueno, la primera recomendación es que lean mucho y que lean no solamente poesía de su propia lengua, que por supuesto es el alimento fundamental, pero que también se atrevan a explorar a los poetas de otras lenguas, no solo de las lenguas romances, que sería el campo inmediatamente vecino a nuestra propia expresión, las poetas de la lengua italiana, de la lengua francesa, que van a formar parte también de su alimento vital, ¿sí? Que se aventuren, que lean poesía china, que lean poesía persa, que lean poesía árabe, que lean poesía israelí, en fin, el universo de la poesía es tan amplio como la imaginación misma. Oye, y leer en voz alta también, ¿verdad? Porque así podemos familiarizarnos con el tono, con el ritmo, con la musicalidad. Incluso ahora con las nuevas tecnologías y lo globalizado que está el mundo, pues podemos tener acceso a lectura de poesía en otros idiomas, como bien dices, a través de internet, ¿no? Entonces, poemas que leen los autores o gente que extraña que los lee, pero bueno, poder tener este ritmo, este tono, aunque no entendamos, creo que en el fondo sí entendemos, aunque sea otro idioma, ¿no? Claro, mira, creo que es muy importante esto que señalas. La poesía es fundamentalmente una palabra que está escrita para inmediatamente después ser dicha, ser pronunciada en voz alta, ser transmitida como un sonido, como un ritmo, como una música.
Y por eso es importante escuchar la poesía escrita en los idiomas originales. Como tú dices, quizá no se entiende su significado, pero sí su música. La música de cada lengua, de la que la poesía tiene que hacer un verdadero acopio, creo que es lo que se transmite y se incorpora a nuestro propio cuerpo, a nuestro sentir, a nuestra experiencia vital cuando la escuchamos. Ok, muchas gracias, Jorge, un placer haberte tenido aquí. Por favor, nada más recuérdanos brevemente el título del libro, quiénes lo coeditan, para que la gente esté pendiente de cuando ya está aquí en el stand. Sí, mira, te recuerdo, el título del libro es Teoría del Campo Unificado. Lo publica la editorial Bonobos en coedición con la UNAM. Jorge Esquinca, un honor haberte tenido aquí. Enhorabuena y hasta pronto. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013.